Hola, buenos días. Hoy tenemos como invitado especial a Fabio Enrique Navarro, que es empresario en comercio social y en la industria restaurantera. Está recién comenzando en energías renovables, emprendedor en buscar oportunidades y muy buenas oportunidades que ha encontrado Fabio. Papá de tiempo completo, trabaja desde casa precisamente por el ser empresario y emprendedor le da esta oportunidad. Y ahora más que estamos en confinamiento por el COVID-19 y está en un programa de formación empresarial continua de modo aprendiz. Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola Rocío, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por provocar estas travesuras de conectarnos, de compartir, de a pesar de estar en confinamiento, que sigamos en actividad. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ti por aceptar la invitación. Aquí con muchísimo calor, no sé cómo está por allá Zacatecas. Zacatecas siempre es más frío que Aguascalientes y acá estamos con todo el calor encima. No, acá está fresco, está rico. No sé al rato. No, el clima es muy Sí, cambiante. sí, ¿verdad? Muy bien, Fabio, pues cuéntanos, como empresario y emprendedor, ¿qué recomendaciones tú das en tiempo de crisis a los pequeños empresarios, emprendedores? Porque de verdad yo veo que le están sufriendo mucho, que le están batallando, varios han tenido que cerrar o incluso lo que tenían de ese colchoncito económico, pues se está acabando y la verdad yo sí los veo abrumados con qué va a pasar, ¿no? Porque también no nos dicen un tiempo específico de cuándo se va a acabar esto y entonces yo ya lo veo así como que, ¿qué hago? Sí, sí, Rocío, pues sí, en efecto, son tiempos de incertidumbre. Eh, Te quiero platicar una historia como referencia para poder conectar un poquito con esa idea. Existe una persona que se llamaba Freddy Fleet. A lo mejor el nombre no nos suena, pero sé que sí les va a sonar el nombre del Titanic, ¿verdad? Este barco icónico que hubo película y todo eso. Bueno, eh, Freddy Fleet era el encargado, era el vigía, era el hombre que se encontraba siempre vigilando lo que pudiera venirse en el barco. Y esa noche que se hundió el Titanic, pues había mucha bruma, había mucha neblina, había mucha incertidumbre precisamente. Y él, a pesar de que estaba ahí en su puesto, vigilando, observando, cuando se presentó el iceberg, dudó, o sea, no se alcanzaba a distinguir precisamente por toda esa neblina y toda esa bruma que había, ¿no? Entonces va y lo consulta con su superior, con su capitán, todavía como que esperando que no fuera eso. Y pues ya el capitán va y revisa y en efecto, ¿no? Confirma que sí era un iceberg. Desgraciadamente, ese tiempo que dudó, ese tiempo que estuvo pensándosela o viendo qué hacer, pues ya no les dio el tiempo suficiente para esquivar ese iceberg y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? El Titanic se estrelló. Él fue de los pocos, de las personas que tuvieron la oportunidad de subir un bote, se salvó y se hizo ahí pues como la rendición de cuentas, ¿no? A ver quién había sido el culpable y él salió en la lista de los que nombraron. Por mucho tiempo vivió en angustia, en agonía, así como que con ese sentimiento de fallo. Pero en una ocasión que hacen otra vez como que toman el caso, su capitán, sale a flote un comentario que él hace donde dice que Freddy no tenía el equipo necesario para poder haber anticipado ese accidente. ¿Y cuál es el equipo necesario? Que le hacía falta unos gemelos, unos miralejos, eh, ¿cómo se les llama? Binoculares. Ajá. Binoculares, ¿no? Entonces, el problema realmente no fue que Freddy dudó, el problema fue que no tenía los binoculares para poder observar más lejos de lo que sus ojos daban, ¿no? Y eso fue lo que ocasionó pues, que fuera imposible ver el iceberg y se estrellara el Titanic. Entonces, esta historia me parece muy interesante, ¿no? Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿y cómo aplica, no? ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando? Bueno, todos estamos
a bordo de nuestros barcos de que son nuestras empresas, que son nuestras familias, que son nuestros trabajos. Todos estamos en ese barco y estamos rodeados de una neblina, rodeados de una bruma, de una incertidumbre que es precisamente esta pandemia. La situación está, o el problema radica, que si se fijan, estamos en el barco. El iceberg apenas viene, ¿sí? O sea, la tormenta apenas viene. Ahorita la bruma, la neblina, no nos deja ver que está enfrente de ese iceberg. Por eso yo creo que lo más importante es conseguirnos unos binoculares, ¿no? Para poder ver esa bruma que se viene. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, quizá por estar tan enfocados en la pandemia, quizá por estar tan enfocados en lo que está sucediendo en este preciso momento en nuestros negocios, en nuestra vida económica, en nuestra vida familiar, pues no nos estamos dando cuenta, o pocos se están dando cuenta del iceberg gigantesco que se viene. Y si no tomamos las medidas necesarias, pues es muy probable que terminemos chocando con ese iceberg, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas economías van a colapsarse y eso es algo que ya hemos visto en las noticias, que ya se ha comentado. Yo creo que ahorita lo más inteligente que podemos hacer es más bien intentar o buscar ver a futuro y pensar no qué está pasando hoy con mi economía, no qué está pasando hoy con mi negocio, sino qué va a pasar después de la pandemia. ¿Qué va a suceder después de que la arena ya se movió, después de que la calma otra vez regrese? ¿Qué es lo que va a suceder, no? Y esto lo importante es poder verlo lo más pronto posible, porque son miles de personas que estamos inmersos en esa bruma, que si no ponemos atención a lo que se pueda venir, entonces realmente nuestro problema no va a ser ahorita, nuestro problema va a ser mañana, ¿sí? Porque ahorita ya está la neblina, ahorita yo estoy seguro que de alguna u otra forma ya estamos buscando soluciones, de alguna u otra forma, por ejemplo, uno de mis negocios es un restaurante. Pues yo desde unas semanas antes de que nos dieran la fase 2, pues empezamos con el servicio a domicilio, empezamos con una persona creativa para mover redes sociales, empezamos con una persona en marketing para poder generar campañas de venta en Facebook. O sea, y he visto que muchos compañeros restauranteros están también poniéndose creativos en esa parte de qué hago en este momento, ¿no? Pero no quiero, o sea, lo que mi mensaje es que esa bruma no nos distraiga completamente. Si hay que ocuparnos de lo que está pasando ahorita, hay que buscar soluciones pronto. ¿Cómo le hago para que mi trabajo, yo seguir siendo valioso en mi trabajo? ¿Cómo le hago para que no ser de los despedidos? ¿Cómo le hago para que mi negocio siga estando vigente, aunque sea a lo mejor de los que nos dijeron que cerráramos? Bueno, ¿cómo me pongo creativo para poder llevar mi producto a más personas, ¿no? Entonces, ahorita es eso, es importante darnos cuenta que esta neblina no es el iceberg, ¿sí? Esta neblina no es el iceberg. Sí, así es, precisamente todavía no, como lo dice la metáfora que nos mencionas y como lo que me acabas de mencionar, ahorita nada más estamos viendo una pequeña parte de lo que viene, ¿no? Porque lo importante viene después de que pase toda la pandemia, ¿no? Los estragos que va a dejar emocional, física, económicamente y socialmente, porque sí va a dejar bastantes estragos y así, en este tiempo que llevamos, ha habido cambios importantes. Cuando pase, es cuando vamos a ver lo que realmente va a ser necesario hacer. Sí, realmente podríamos decir que ahorita estamos en la calma, ¿no? Ahorita estamos en el barco, sí hay neblina, hay bruma, o sea, no sabemos dónde estamos, pero realmente ahorita estamos en la calma. La tormenta, el iceberg, el caos está por llegar, ¿no? Está por llegar, pero hay que tomar en cuenta que venimos en diferentes barcos. Estamos en diferentes, entonces va a haber quien no se dé cuenta que está en la calma, que viene el iceberg y se estrelle
Ujú. pero no es forzoso. O sea, si tenemos la información adecuada, si tenemos los binoculares adecuados, podemos esquivar ese iceberg muy a tiempo. Sí, prever, Sí, 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 sí. Hay que prever anticiparnos. prever y tener un plan para precisamente lo que viene. Exactamente. Ok. Tú, desde tu punto de vista y lo que has estado observando, ¿tú qué recomiendas que sería como funcional hacer después de que pase esto, la cuarentena, la pandemia? Eh, bueno, todo va ligado, todo va ligado. Crisis, hemos escuchado muchas veces que hablar de crisis es hablar de oportunidades, ¿no? Incluso, por ejemplo, crisis viene de una palabra griega que es cri, que significa punto decisivo, y de una palabra indoeuropea que significa separar o cortar. Entonces, es decir, una crisis es un momento histórico, es un punto decisivo en donde se corta la historia. Lo que estamos pasando ahorita precisamente es ese punto decisivo. No estamos en una época de punto y seguido, o sea, está la pandemia y bueno, va a continuar todo a la normalidad cuando pase la pandemia. No, estamos en un momento de punto y aparte. Después de esto, comenzamos un nuevo capítulo, comenzamos una nueva historia del hombre, comenzamos una economía completamente diferente. Y eso es precisamente a donde iba con la parte de los binoculares. O sea, tenemos que aprender a ver que realmente lo que estamos viviendo es un cambio económico muy, muy importante, un cambio en la economía, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, en estas épocas de crisis, pues es muy complicado, porque la mayoría de las personas, cuando hay vientos fuertes, buscan refugios, ¿sí? Buscan dónde resguardarse, dónde protegerse. Muy pocas personas tienen la conciencia de crear molinos de viento y aprovechar ese viento, pues. Entonces, lo que quiero decirles es que tenemos dos opciones. La pandemia va a pasar, definitivamente va a pasar y nos va a dejar abrumados, nos va a dejar sacudidos, nos va a dejar. Lo importante es cómo vamos a recibir esa nueva economía. Eso es, yo creo, lo importante, ¿no? Eh, y tenemos dos opciones, o nos escondemos, ¿sí? O buscamos un refugio, un cobijo, o construimos un molino de viento. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos, necesitamos descifrar cómo aprovechar esa situación, cómo aprovechar ese cambio, cómo subirnos a la ola, ¿sí? No nos va a quedar más que esas dos opciones. O me escondo y la ola me va a sacudir, ¿sí? O me preveo que viene la ola, me paro lo mejor que pueda para recibir esa ola en la mejor posición, ¿no? Entonces, es por ello, por ejemplo, que hoy en día, no sé si recuerdan, hay una frase de Bill Gates que fue muy famosa que dice, si tu negocio no está en Internet, tu negocio no existe. Y lo dijo Exacto. hace rato, ¿verdad? Entonces, Sí. esa frase está más presente que nunca. La razón principal y por la que es importante que nuestro negocio esté en la web es porque los consumidores están ahí cautivos. Tú y yo estamos ahorita platicando por medio de una videollamada cuando platicamos de una reunión presencial y tomarnos un cafecito y platicar. O sea, no teníamos pensado que iba a suceder esto, Ajá. ¿verdad? Sí Entonces, es. Sí. cambia completamente. ¿Qué podía pasar? No, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a poder vernos. No. ¿Qué hicimos? ¿Cómo podemos hacer que suceda, ¿no? A eso es a lo que me refiero. O sea, la gente está en casa cautiva, pero no está cautiva en su casa, está cautiva en las redes sociales, está cautivo en el Internet, está... ayer me llamó mucho la atención una imagen que vi de los supersónicos, una caricatura de mis tiempos, donde Cometín está tomando una consulta al médico por una videollamada, está en la pantalla ahí, Ay, donde Ultra está haciendo ejercicio con su entrenador en una videollamada, donde este Sónico está trabajando en su casa con su jefe ahí en la pantalla. O sea, ya sabíamos que esto iba a pasar. sí, tarde o temprano, ¿ah? ¿Y desde cuándo nos están diciendo
las plataformas, oye, acá estoy, hazme caso, ¿no? Haz una videollamada, trabaja desde casa. A lo mejor no había la necesidad de hacerlo. Ujú. Ahorita forzosamente tenemos que hacerlo y no estamos utilizando herramientas nuevas, estamos utilizando herramientas que ya tenían tiempo existiendo, que no le habíamos sacado el provecho, que no Sí, habíamos, que no le habíamos dado el uso, ¿no? Dime, dime. sí, y era lo que te decía tiempo atrás cuando nos comunicábamos, porque el tema iba a ser otro, ¿te acuerdas que iba a ser otro, el cómo Exactamente. hacer la utilización de redes sociales para el negocio? Ajá. Pero pues cambiaron las cosas y se modificó y el tema Y ahorita ya es la ahorita. estamos utilizando. La plática va a ser de cómo hacerlo y ahorita ya toda la gente lo está haciendo. ¿Cómo? Como puede. Sí, de hecho. Como Y puede. era lo que te decía, ¿no? Eh, todos los negocios ya están en la web y como muchos emprendedores y entrenadores sobre negocios, es lo primero que te recomiendan. Ten tu negocio en la web para que no gastes en renta, para que no gastes en personal, es tanto cuando eres emprendedor, ¿verdad? Ya cuando estás muy consolidado con tu empresa y pues ya es otra, ya hay otro recurso. Que igual también les está golpeando, ¿eh? O sea, ahorita está golpeando a pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? Todas aquellas empresas que no tomaron no previeron que sus negocios estuvieran bien posicionados en Internet, pues están siendo golpeados. No solamente los que le llaman que son poco necesarios, ¿cómo dicen? Bueno, los que cerraron, ¿no? No solamente eso, o sea, hay muchos negocios que a lo mejor sí son de primera necesidad, pero que aún así están siendo golpeados porque no hubo esa anticipación. Uno de las cosas que va a suceder cuando termine la pandemia es que las personas van a tener hábitos diferentes. Sus Sí, actividades migraron completamente, descubrieron cosas fantásticas, se acostumbraron a cosas que jamás se hubieran pensado que iban a hacer, ¿no? Sobre todo los adultos mayores jamás se hubieran pensado que iban a tener tanta habilidad en Internet. Entonces, la gente va a tener hábitos diferentes, hábitos de consumo, hábitos de educación, hábitos de ejercicio. O sea, oye, ya compré un aparato para hacer ejercicio en mi casa, ya aprendí a hacer ejercicio, ya tengo mis rutinas, ya terminó la pandemia. Yo me preguntaría, ¿regresaré al gimnasio? buen punto. Un amigo que es así me dice, oye, le estoy pegando más fuerte ahorita que estoy haciendo ejercicio en mi casa que cuando iba al gimnasio, porque estoy bien enfocado, o sea, se consiguió su equipo, o sea, así como ese ejemplo, en muchos otros casos, la gente va a desarrollar hábitos completamente diferentes que van a estar bien instalados, va a desarrollar habilidades en la web que no se imaginaba que podía desarrollar. Ujú. Entonces nosotros, precisamente parte de esos binoculares es cómo le voy a hacer, sí, para resolver ahorita que mi negocio entre rápido a Internet, que migre rápido. La pregunta más importante es, o más bien, tenemos que pensar que vamos a hacer ese cambio, pero no pensando en después regresar otra vez a la normalidad. No esperemos que nuestros negocios o nuestras actividades vuelvan a la normalidad. Es ahorita meternos a lo digital y prepararnos para ser los mejores en lo digital cuando pase la pandemia. Ujú. Porque las cosas no van a regresar a ser como antes. Así tengamos un restaurante, así tengamos un hospital, así tengamos lo que sea que tengamos, los negocios y la economía y la mentalidad, los hábitos de las personas, las ideas de las personas van a cambiar drásticamente. Sí, y fíjate que es cierto que mencionas eso. La gente con este tiempo va a desarrollar diferentes hábitos, porque aparte ya llevamos que un mes y medio más o menos O sea, en este confinamiento ¿cuántos, y ya ves que cuántos días? ¿eh? ¿Cuántos días dicen que para desarrollar un hábito? De 21 días en adelante. Sí, Con que 21 días lo hagas repetido diario, ya desarrollaste el hábito. exactamente. A lo mejor Entonces al ya llevamos, principio, a lo mejor al principio la gente como que lo tomó más light, TikTok, Facebook, más relajado, pero conforme se alargue, van a ir buscando ser productivos, van a ir tomándolo más en serio, ¿no? Se va a desarrollar un fenómeno que se le llama de encapullamiento, porque antes, por ejemplo, nos movíamos en 3 bloques: diversión, casa, trabajo, diversión, casa, trabajo. Esos 3 bloques ahora se fusionaron en uno solo y están completamente en nuestra casa.
Entonces, ese encapullamiento nos va a generar una manera de ver las cosas diferente. Cuando se rompa el encapullamiento, no vamos a volver a los mismos 3 bloques. Algo va a cambiar ahí, ¿no? Entonces, en ese momento, por ejemplo, lo más importante no va a ser lo deseable, sino va a ser lo necesario. Vamos a tener una diferente visión de la prioridad de las cosas, que es realmente lo importante, ¿no? Así que el enfoque de las familias es qué necesito, qué es más importante para mí y lo demás puede esperar. O sea, lo demás ya va a ser, puedo prescindir de ello, ¿no? Por eso ahí, si o sea, tenemos que ver que nuestro negocio tenga relación con eso, con lo importante, con la prioridad de las personas, con los hábitos que ya desarrollaron, ¿sale? Por eso, ojo con los binoculares, o sea, ahorita tenemos que ver eso. Si nos esperamos a cuando pase la pandemia, ya el iceberg ya se estampó, el barco ya se estampó contra el iceberg. Sí, y por desgracia, sí va a haber varios emprendedores o empresarios que sí se lleguen a estampar y también ese error pues los va a hacer crecer, ¿no? Sí, Y los va a hacer definitivamente. crecer y los va a hacer aprender y ser precavidos para las próximas veces. Era lo que yo le comentaba a mi mamá. Le decía, esta situación nos está enseñando el hábito del ahorro. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el caso de ella, ella es asalariada, es maestra, entonces pues su salario ella lo sigue recibiendo, pero ahora se están teniendo gastos diferentes a los que se tenía antes, y se ocupaba tener ese colchón, Sí, ese claro. colchoncito económico de decir, oh, digo, bueno, en mi aprendizaje en cuestión de lo económico, el ahorro es súper importante. Sí, sobre todo tenemos que tener un fondo, ahorita mejor que nunca, un ejemplo que nos permita vivir 1 o 2 meses sin que nuestro ingreso normal esté llegando, ¿no? O sea, que tener un colchón, no nada más con o sea, a ver, un ahorro, no, una cantidad que yo sepa que esa cantidad me va a permitir subsistir durante 1 o 2 meses si por alguna razón yo llego a perder mi ingreso principal. Exacto. ¿Verdad? Y eso se lo comentaba porque precisamente por mí, que yo me dedico a la consulta y también bajó la consulta conmigo, y digo, ¡ah! Yo Sí, estaba acostumbrada a cierto ingreso de consulta y ahora disminuyó, yo creo que una tercera, cuarta parte de mi ingreso de la consulta. sí, no, y yo creo que cuando tienes un empleo con un sueldo fijo, pues como dices tú, tengo que adaptarme, pero mi ingreso sigue llegando. Si yo tengo un sueldo, pues el riesgo más bien es que lo pierda, que me despida, ¿no? Ese es el riesgo que corro. Que a lo mejor baje, que los incentivos que tenía por puntualidad, bonos, etcétera, ya no me los den y solamente me den un sueldo, que me lo recorten, ¿sí? Pero si eres empresario o eres independiente, como es nuestro caso, pues ahí sí no hay quien nos respalde. O sea, ahí es nosotros contra el mundo, ¿no? Y, Ajá. Después, y, y en esa parte, pues sí es importante, precisamente parte de los binoculares es cómo puedo hacer para tener un ingreso que no dependa 100% de mí. O sea, un ingreso, por así es. ejemplo, en el caso mío, en el restaurante, nosotros empezamos en diciembre un proyecto para hacer un relanzamiento con nuevo logotipo, nuevo menú, con nueva decoración, así, pues un lanzamiento bueno y estaba programado para hacerse en marzo. Ya te imaginarás que no lo hicimos, ¿no? Entonces nos quedamos a la mitad del proyecto, pero aparte de eso, pues la venta se fue al 50% de lo que teníamos. Empezamos a hacer ya fuerte el servicio a domicilio de esta campaña, pues para ir compensando y todavía hay varias etapas en puerta que vamos a migrar de lo que teníamos proyectado, pues ahora a hacerlo completamente en redes sociales. O sea, es curioso, vamos a poner un restaurante en redes sociales, en un restaurante digital, pues, ¿no? Pero ahí pegó fuerte. Y lo que a mí me sorprendió mucho es que marzo, para mí en el restaurante fue el mes de los más malos y en mi negocio de comercio social, haciendo yo lo mismo, mi negocio subió un 30%. O sea, mi negocio creció un 30%. De hecho, marzo, este mes de marzo fue un mes récord para nosotros en ventas, en volumen, ¿no?
¿Por qué? Porque mucha gente, pues desde su casa, yo ya estaba parado ahí. No tuve que hacer realmente una campaña. Yo estaba ocupado, preocupado, solucionando en el restaurante y el otro negocio estaba funcionando solito porque ya estaba posicionado en redes sociales, porque ya estaba posicionado en WhatsApp, porque ya estaba posicionado en Facebook, porque ya había clientes que sabían que yo estaba ahí y que podían tener sus productos o que tenían que podían tener los servicios directamente en su casa, ¿no? Entonces, ese ya estaba bien posicionado y el otro no. Pero yo tampoco sabía que iba a venir esto, ¿no? O sea, yo no fue que digas, ah, mira qué listo. No, o sea, fue coincidencia, tuve la oportunidad de entrar en este ramo y bueno, pues yo creo que ahí yo pude ver la diferencia en los dos tipos de negocios. Negocio tradicional, un negocio digital. Sí, 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 sí ha habido bastantes cambios en el consumo. Precisamente, en mi caso, pues también tenía varios talleres que se iban a hacer en Aguascalientes y en Zacatecas, pero este tipo de taller no se puede hacer en línea porque es muy vivencial. Y si no tienes ese contacto con las personas, se puede salir de control la emoción del participante. Ajá. Entonces también se pospuso y pues dije, bueno, la única opción que ahorita tengo es los videos, la terapia en línea, que es lo que me puede ayudar en este momento. Potenciar lo que podemos adaptar, ¿verdad? Ajá, Exactamente. así es. Y emocionalmente, tú desde tu experiencia, ¿cómo qué podrías recomendar o qué podría ayudar para lidiar con esta situación? Bueno, emocionalmente, yo les diría que una silla. ¿A qué me refiero con esto? No hay respuestas ya prediseñadas, no hay soluciones porque es algo que nos llegó de sorpresa. Entonces, yo lo que recomiendo en esa parte es toma una silla de tu casa, busca un espacio tranquilo, siéntate y ponte a buscar cómo. Siéntate, ponte a pensar. Muchas veces ahorita también ese es un riesgo, estamos tan metidos en la tecnología que nuestra cabeza está saturada de información. Estamos buscando soluciones en las cabezas de otros, cuando las soluciones están en nuestra cabeza. Entonces, toma una silla, siéntate y ponte a pensar quién eres, cuáles son tus fortalezas, ¿sí? Trabaja con ellas, cuáles son tus debilidades y búscales fortalecerlas, pero sobre todo busca esos cómo. Los vamos a encontrar, ¿sí? O sea, todos nuestros negocios, aunque sean del mismo ramo, son diferentes. Nuestras actividades, aunque sean del mismo ramo, son diferentes porque nosotros las individualizamos. Entonces va a ser un poco complicado que encontremos respuestas. Sí vamos a encontrar señales, luces, vente por aquí, ¿no? Pero realmente las respuestas concretas a nuestra situación la vamos a encontrar en nuestra cabeza. Entonces, es pensar, es sentarte y ponerte a pensar, ¿cómo puedo solucionarlo? Si es un problema emocional, precisamente esa lluvia de información, ese ruido, ese caos que estamos encontrando nos lo está generando todavía más, porque estamos buscando una aguja en un pajar y eso nos genera más estrés, más preocupación, más ansiedad. Eso hace que nuestro cortisol se dispare, que nuestro peso aumente, que nuestra salud baje, que ¿cómo se dice? Sistema de defensas también disminuya. Entonces, pues tenemos también que salirnos un poquito. Si yo me siento en una silla, yo me pongo a pensar, no solamente van a llevar las ideas, sino va a bajar mi nivel de estrés, mi respiración va a mejorar, voy a estar más tranquilo. Entonces, también estamos dedicando un tiempo a eso. También estamos Claro. sentarnos y generar pensamientos de alto valor, pensamientos proactivos, pensamientos que me lleven a encontrar soluciones. Hacer Ujú. preguntas poderosas es importante. ¿Por qué a mí no funciona? ¿Por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué me pasa? Eso no funciona. Pregunta, ¿para qué me está pasando esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? Y tu cerebro va a generar las respuestas. Sí, ¿y qué aprendizaje me está trayendo esto? Y, y no es, no puedo hacer esto, sino cómo lo voy a hacer para que incluso el funcionamiento del cerebro haga un cambio diferente. ¿Sí? Porque Exactamente. una cosa es decir, no, yo no puedo, a otra cosa es decir, ok, se me está dificultando, pero
pero hay qué una puedo, forma. dónde, cuáles son las alternativas, las habilidades, los recursos que tengo para lograrlo. Y Es, entonces el cerebro funciona diferente. exactamente. Tu cerebro, si hace las preguntas correctas, te va a dar las respuestas correctas, ¿no? El problema, hay una frase que me encanta que dice, el problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es que tú sigas pensando al revés, ¿sí? Si no aprendemos a pensar diferente, es muy difícil capitalizar lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, si yo me sigo enfocando en por qué a mí, si yo me sigo enfocando en por qué a mí, por qué me está pasando esto, hace poco platicaba con un amigo restaurantero y estaba en una actitud muy cerrada, estaba muy preocupado, o sea, su preocupación era real, ¿eh? No digo que estuviera exagerando, era real, tiene un restaurante grande que está sus ventas por un 25% y su personal, pues, o lo que paga de nómina es muy alto, ¿no? Entonces, y yo le digo, mira, esto va a pasar de todas formas. O sea, tu preocupación es real, pero la situación también. Si tú no te sientas y te pones a pensar cómo puedes hacer que tu negocio aproveches, no te pones a ver cómo convertir tu negocio en un molino de viento, lo único que va a suceder es que tu barco se va a estampar. Tranquilízate, siéntate y di, bueno, esto va a pasar, tiene que haber una solución. Tiene que haber una forma. Ahora, no esperes que sea exactamente haciendo lo mismo que venías haciendo en tu negocio. Vas a tener que migrar, vas a tener que evolucionar, adaptarte a ese cambio. O sea, por eso la importancia de la silla, porque necesitas esa innovación, esa creatividad para adaptarte a lo que está pasando. No va a ser a lo mejor tu mismo producto. Yo, por ejemplo, en mis restaurantes de comida saludable, ensaladas, todo eso, hicimos un menú emergente con platillos caseros más económicos para las personas que están en la oficina. ¿Es mi giro? No es mi giro. No es mi giro, pero tuvimos que hacer una evolución, una adaptación. Oye, y si me funciona y me pega y resulta que eso era lo, pues yo le sigo ahí, ¿no? Oye, pero no era tu giro. No le hace. Mi negocio se tiene que adaptar, tiene que evolucionar. Exacto. Sí, nosotros adaptamos a las necesidades del cliente. Sí, así es, Rocío. Okay. Y para las personas que sé que existen y que también comprendo que el pensamiento negativo y negativista en esta temporada de crisis es emergente, o sea, surge. Eh, para los que ven imposible poder salir adelante y que van a poder lograr llegar al fin de la cuarentena, sin pérdidas mayores, ¿qué tips tú les das a esas personas que dicen, no, para mí es imposible salir de esta situación? Yo creo que ahí solamente les diría una cosa. Necesitamos educarnos. Necesitamos información. Esta parte digital también es un arma de doble filo, ¿no? Porque así como nos puede brindar una oportunidad, así también nos satura de basura. Hay muchos libros que surgieron, y hay un montón, que yo les recomendaría, por ejemplo, uno de los más es este de Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, que habla precisamente de cómo es importante innovar. Y no hablaba de una pandemia. O sea, el libro ahorita se adapta mucho mejor, ¿no? Pero habla de cómo es importante que nuestras profesiones, nuestro sistema de creencias evolucione junto con el mundo, pues. Este otro libro que se llama El negocio del siglo XXI, donde te habla de cómo los negocios en la actualidad no dependen de una persona, no tienen que tener un local, no tienen que tener gastos fijos, o sea, como un negocio puedes hacerlo completamente, a lo mejor no menciona la palabra digital, pero lo puedes hacer desde tu casa. Este otro libro que es más reciente, de Sálvese quien pueda, yo creo que también nos queda hasta el nombre, ¿no? Sálvese quien pueda, porque las situaciones van a cambiar. Definitivamente va a haber un cambio. Pero el que les quiero hacer mención es este, 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah. Él es de los escritores favoritos de Mark Zuckerberg. Y tiene una frase muy poderosa que dice, hacia el futuro podría surgir una clase inútil debido no simplemente a una falta absoluta de trabajo o a una falta de educación pertinente, sino también
a una resistencia mental insuficiente. ¿Sí? Definitivamente, y les recomiendo mucho que lean el libro, definitivamente en los próximos años las personas que no tengan la inteligencia emocional necesaria y no tengan el conocimiento pertinente adaptado a la nueva economía, se van a considerar inútiles para la sociedad. Ahora, la educación anterior, si se fijan, nos iba llevando en un embudo de educación, donde conforme avanzaba el tiempo y conforme avanzaba el paso mío por esa educación, pues me iba haciendo más limitado en conocimiento hacia un punto. ¿Sí? O sea, nos iba como centralizando a un punto educativo. Sin embargo, la economía que está surgiendo nos requiere multifuncionales, nos requiere que sepamos no solamente de no que seamos súper expertos en un tema, sino que seamos algo expertos en muchos temas. Porque hoy, por ejemplo, yo puedo estarles hablando que tengo un restaurante y que tengo un negocio de comercio social, pero no sé en 4 años cuál vaya a ser mi actividad económica. Ujú. ¿Sí? Entonces, si yo solamente me especializo en ser muy buen cocinero, en ser muy buen restaurantero, en ser muy... Y se llega la pandemia y mi restaurante lo tengo que cerrar porque ya no es lo más viable, pues yo me quedé con un conocimiento que ya no me va a resultar útil. Pero si aparte de eso cierro mi mente, me frustro y digo, ¿por qué, Dios mío? Toda una vida en la cocina, toda una vida, pues eso ya no me va a dar soluciones, ¿no? Eso me va a sacar completamente de la jugada. Esto es tremendo. Es algo fuerte porque los cambios no preguntan, no te dicen, oye, ¿cómo ves? ¿Migramos a lo digital? No, esos llegan y simplemente ocurren, ¿no? Mucha gente se va a dar cuenta hasta que estos cambios ya ocurrieron. Y no van a, es como cuando te, oye, apuntaron las placas, no vas a saber ni qué fue lo que te atropelló. Por eso yo creo que una educación, una información que tú selecciones, que tú escojas, que no permitas que te llegue basura de todos lados, que tú pongas un Ujú. filtro de qué está generando tu nuevo sistema de creencias, ¿no? Hacerte preguntas importantes que te permitan replantear el futuro, o sea, que te permitan ponerte en esos binoculares para poder ver ese futuro, conectarte a información que te permita hacer un salto de conciencia. Es un Sí. proceso, no va a ser de la noche a la mañana, pero ese proceso puede comenzar ya. Ujú. Ese Sí, proceso comienza hoy. y fíjate como mencionas, ¿no? Los cambios no preguntan y creo que todo, o sea, lo del COVID es solo una pequeña, bueno, no una pequeña porque es grandísimo el impacto que ha generado, pero es una muestra de cómo es parte de la evolución del ser humano y de la sociedad, que te lleguen situaciones que te entren, que te metan en crisis, ya sea emocionales, sentimentales, pérdida de personas, pérdida de empleo, pérdida de incluso hasta tu estatus, y que ahí es donde se sacan los recursos del saber decir, está bien canijo esto que estoy sintiendo, estoy viviendo, pero es importante encontrar el recurso que tengo para poder salir, porque si no lo encuentro me quedo, me estanco y me vengo para abajo, Exacto, ya exacto, sea exacto. emocionalmente, físicamente, socialmente, pero me vengo. Entonces, sí es Sí, bien importante los recursos que encontramos en las crisis y que hemos encontrado con anterioridad en otras crisis, porque todos hemos tenido crisis a lo largo de la vida. exacto. Eh, este, y el también, como tú lo mencionas, esta parte de la inteligencia emocional, del saber qué hago con lo que pienso y siento. Así es. Porque ahí está el punto medular para todas las decisiones, porque todas las decisiones que nosotros tomamos están basadas en una emoción. Y ahorita es importante cuidar ese sentir, ¿no? Que las emociones pues no nos absorban. El dolor siempre nos puede llevar a un momento, ajá, un momento de inspiración, un momento de descubrimiento, ¿no? Y ese momento pues nos puede llevar a hacer ese salto de conciencia del que hablábamos ahorita. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es, o sea, o me escondo o construyo molinos de viento.
Sí, me está doliendo, estoy pasando una situación complicada, económicamente hablando, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a hacer con eso que me está sucediendo? Definitivamente, Así es. eh, algo tenemos que hacer. O sea, ya sea escondernos o construir, pero algo que tenemos que hacer. Si estoy consciente de cuál es mi mejor decisión, pues entonces va a ser más fácil que pueda tomar, ¿no? Muy Hay bien. te comparto una frase de Stephen Hawking que decía, la inteligencia humana está relacionada con su adaptación al cambio, ¿sí? O sea, qué interesante, ¿no? No te cierres al cambio, mejor búscale provecho, sácale provecho. La capacidad que tengamos para reinventarnos es realmente lo que va a hacer la gran diferencia en nuestras vidas, ¿sí? O sea, si sabemos que después de la pandemia el mundo se va a transformar, es importante entender que yo debo de transformarme con él y no Ujú. temerle al cambio. O sea, Sí, venga, hay que abrazar el cambio, hay que abrazar esta pandemia, hay que abrazar la tecnología, hay que abrazar la crisis y abrazar ese dolor porque de ahí puede surgir grandes cosas. excelente. Muy bien, Fabio. Me encantó el día de hoy reflexionar contigo ¿No? A mí, sobre este tema tan importante que estamos viviendo todos, desde lo pequeño hasta lo más grande. Eh, Somos seres que por naturaleza tendemos a evolucionar. Ese es un ciclo de nosotros. Entonces, esta es una excelente oportunidad para eso. Lo que nos mencionas, excelente contenido, tips que nos pueden ayudar muchísimo a mí y a las personas que estarán viendo este video. Y muchísimas gracias por apoyarnos y ayudarnos y darnos con tu ejemplo y tu experiencia estos aprendizajes que tú has tenido, ¿verdad? También en este periodo. Pues muchísimas gracias, Fabio. Un gusto que me has acompañado hoy. Tenemos pendiente lo otro para seguir haciendo más cosas. Y pues espero que también haya sido grato para ti este espacio. así es, muchas gracias a ti, Rocío, por la invitación, por el espacio, por la oportunidad de compartir con las personas. Yo creo que es momento de inspirarnos, un momento de empujarnos, de jalarnos, de ayudarnos unos a otros. Hay que hacer ese despertar, ¿no? Muchas gracias ahora sí que por tomarme en cuenta. Para mí fue un gusto, un placer poder compartir contigo, pues, algo de lo que estamos aprendiendo, porque como te comentaba en la descripción, pues realmente yo creo que siempre tenemos que estar en ese modo aprendiz. Siempre hay experiencias nuevas, siempre va a haber cosas nuevas pues, si nos mantenemos siempre en aprendizaje, por mucho que nos sacuda, vamos a poder adaptarnos fácilmente. Gracias por la invitación. Me da gusto saludarte, verte y bueno, espero que pronto podamos, ahora sí que tomarnos ese café que está pendiente. Sí, Muchas gracias. así es. Pues un gusto y próximamente esperen los próximos videos que voy a estar subiendo con diferente contenido. Pues gracias, Fabio, y nos vemos pronto. Gracias a ti, Rocío. Un Bye. abrazo. Saludos a todos. Bye. Saludos. Bye.